El cuerpo humano está conformado por millones y millones de células. Las hay en la sangre, la piel, los músculos, los ojos, el corazón, los huesos. Dependiendo de sus propias características y funciones, las células se reproducen y renuevan constantemente. Sustituyen a las muertas por nuevas, manteniendo así el sano funcionamiento de nuestro cuerpo. Sin embargo, a veces este proceso de restitución se sale de control. Las células se vuelven anormales, las células viejas o dañadas sobreviven cuando deberían morir, y otras nuevas se forman cuando no son necesarias. El cáncer es un conjunto de enfermedades que tienen una característica y un comportamiento muy similar. Es un descontrol del crecimiento celular que tiene como característica invadir tejidos que están circunvecinos. Es un proceso muy complejo, en donde primeramente hay una pérdida de la regulación del crecimiento, de la proliferación. Es decir, los mecanismos por los cuales nuestro cuerpo, nuestras células normales, tienden a regular el crecimiento celular se pierden. Una célula solo va a dividirse cuando se necesita, cuando va a suplantar una célula que está dañada o que está muerta, o cuando va a regenerarse un tejido. En una célula cancerosa, los sistemas de reparación no funcionan, el daño se acumula, la célula no se muere y se reproduce llevando a su progenie estos mismos daños. Las células en general, cuando pierden este control de autodestruirse, cuando ya no funcionan, empiezan a crecer de una manera muy desordenada. Para esto empiezan a formar vasos sanguíneos que lo prueban de nutrientes y obviamente de oxígeno y sangre para poder abastecer sus necesidades. Es un mecanismo muy complejo de formación de angiogénesis, de formación de nuevos vasos sanguíneos para nutrir la nueva neoplasia y tener mayor crecimiento tumoral. Eso es lo que distingue el cáncer. Es un tumor que crece en alguna parte del cuerpo y que, si no es tratado, se disemina a otros órganos y eventualmente puede producir la muerte de los pacientes. Algunas de las pruebas más tempranas del cáncer se encuentran en tumores fosilizados en huesos de momias humanas en el Egipto antiguo, y se han encontrado referencias en ancestrales manuscritos. Considerado como el padre de la medicina, el griego Hipócrates creyó que el cuerpo tenía 4 humores o fluidos corporales: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Él sugirió que un desequilibrio de estos humores con exceso de bilis negra en diversos sitios del cuerpo podría causar el cáncer. Esta era la teoría humoral. Entre los siglos XVI y XVII, los holandeses Sacutus Lusitani y Nicolas Tulp concluyeron que el cáncer era contagioso. Un par de siglos antes de Cristo ya se conocía que existía este fenómeno, esta enfermedad, y desde ese tiempo se conocía que para fines prácticos era incurable. Y de ahí surgió el nombre de cáncer, que hasta la actualidad se sigue conservando. Precisamente la palabra cáncer significa cangrejo,
que es la imagen de una lesión tumoral que está invadiendo, que tiene tenazas, que es capaz de adherirse al tejido, y esto es el origen de la palabra cáncer. Al final de la Edad Media, pues se consideraba como todas las enfermedades en ese tiempo, que eran cuestiones religiosas, de brujas, etc. Pero no es hasta el siglo XVII, XVIII, con el microscopio, de las técnicas para analizar los tejidos, entonces se observó que todos los tumores en realidad están formados de células, ¿sí? Porque antes ni siquiera se sabía que había células. Y hoy pues seguimos sin entender cabalmente cómo se forma el cáncer. Lo que se sabe es que los tumores malignos resultan de los daños que produce el ambiente sobre nuestros cuerpos. Por ejemplo, sustancias químicas, rayos solares, radiación ionizante, algunas enfermedades infecciosas como virus, bacterias, etc. ¿Por qué tenemos una gran cantidad de número de frecuencia de cáncer actualmente? Posiblemente por un incremento en la expectativa de edad. En la etapa antigua la expectativa de edad era muy corta, no daba el tiempo a que desarrollaran cáncer. Actualmente la expectativa de vida es mucho más larga y esto permite desarrollar cáncer. Los tratamientos originales eran a base de cirugía, quitar la tumoración. Y con el advenimiento de la anestesia, ya los tratamientos quirúrgicos eran mucho más extensos y mucho más agresivos. Transformaban totalmente el cuerpo de las personas. Cirugías, por ejemplo, con cáncer de mama, quitaban músculo, tejido mamario, en algunas ocasiones hasta hueso. Entonces eran cirugías muy deformantes. Porque para fines prácticos es el único tratamiento o el que tiene más probabilidades de curar el cáncer. Con excepción de algunas enfermedades como las leucemias y los linfomas y algunos tumores, la gran mayoría, el tratamiento es con cirugía. Se debe de quitar el tumor. En el siglo XIX, el alemán Rudolf Virchow, considerado el padre de la patología y uno de los fundadores de la medicina moderna, descubrió que todas las células, incluyendo las cancerosas, están derivadas de otras células. A este proceso se le llama transformación. El proceso llamado transformación es precisamente cómo se genera una célula cancerosa. Y este proceso incluye que se acumule una serie de mutaciones. Cada una de nuestras células tiene características dependiendo del sitio en donde esté y tiene funciones específicas. En la piel, las células de la epidermis producen una sustancia que se llama queratina y es lo que nosotros vemos. Esta sustancia queratina no la producen las del hígado. Las células tumorales en este proceso de transformación van perdiendo las características propias de las células y eso se llama una pérdida de la diferenciación. Y este daño genético más factores externos, como es la presencia de carcinogénicos, como es, por ejemplo, el tabaco. El tabaquismo, todas las sustancias que conlleva el tabaco, pues se ha atribuido que incluso hasta el 30% de los tumores son originados cuando los pacientes, la gente fuma. La obesidad, los productos de los alimentos, etcétera, también se ha atribuido que pueden tener un efecto hacia producir en ciertos pacientes, en ciertas personas, un fenómeno para producir cáncer. Y un 10 a 15% son fenómenos que tienen que ver con la herencia, con los fenómenos que puedan tener la susceptibilidad del propio paciente. En la década de 1860, el cirujano alemán Karl Tirsch mostró que las células cancerosas se extienden por el cuerpo formando nuevos tumores. Determinó que este proceso ocurre por metástasis. La palabra metástasis tiene el origen griego meta, que significa a distancia, lugar a distancia, porque la célula viaja a un lugar distante de donde se originó el tumor inicial. Se rompe el tejido, entonces la célula se intravasa, es decir, puede meterse en un vaso sanguíneo o en un vaso linfático, viajar por el torrente linfático sanguíneo y de repente se puede detener y ahora extravasarse, es decir, salirse del vaso sanguíneo. Y entonces caer en depósitos a sitios distantes en órganos vitales como pueden ser el pulmón, el hígado, el cerebro.
etcétera, a diferentes partes, al hueso, etcétera. Y esto es una etapa ya avanzada de la enfermedad en el cual la mayor parte de los pacientes se da un tratamiento en estos casos paliativos. Todavía no hay ninguna medicina o ningún tratamiento específico para las metástasis. El uso de la radiación en enfermos de cáncer se remite a finales del siglo XIX, gracias al descubrimiento en 1895 de los rayos X por el físico alemán Wilhelm Röntgen. Poco después, en 1898, la brillante científica polaca nacionalizada francesa Marie Curie descubre el radio. El descubrimiento del radio con Marie Curie y Pierre Curie hacen que posteriormente se utilicen experimentos sobre tejidos, sobre células, y ven que son capaces de dañar y matar a las células, y las células que están en constante proliferación. Lo que hace la radioterapia es bloquear por algunos mecanismos que son los reproducir ciertas moléculas como radicales libres y tratar de matar a las células que están reproduciéndose de una manera desordenada. Son más afectadas por los rayos de la radioterapia. Porque estas se están dividiendo con mucha frecuencia, con mayor frecuencia que las células normales. Pero en las células cancerosas, los mecanismos de reparación son deficientes. Pero sí hay efectos secundarios y no deja de dañar a células normales. Atacan a células blancas de las células sanguíneas, que son todo el sistema de defensa, y de manera que el paciente se siente cansado, fatigado. En el caso de, por ejemplo, tumores en lo que es el área de cabeza y cuello, las glándulas salivales dejan de producir saliva, se ven afectadas y producen mucha sequedad. Si se irradia el pecho, puede producir endurecimiento de las arterias, de manera que se puede afectar el corazón o el pulmón, fibrosis en el pulmón. La radioterapia afecta a todo lo que se encuentra a su paso. Tratar de ver sobre todo las células que están afectadas hace que evidentemente la tecnología tenga mucho que ver para que tengamos pues mejores equipos de radiación. Paradójicamente, un arma biológica utilizada durante la Primera Guerra Mundial dio paso al descubrimiento de nuevos métodos para el tratamiento del cáncer, que se conocería posteriormente como quimioterapia. Podemos pensar que a través de la Primera Guerra Mundial se descubren aquellas armas biológicas, armas militares, en particular el gas mostaza, que era un fármaco que lo que hacía bajaba muchísimo las defensas del cuerpo, es decir, los glóbulos blancos. Esto llevó a la idea de que también tratara ciertos tipos de linfomas, en el cual son cánceres de las células blancas del tejido linfático, y se empezó a tratar a estos pacientes con sustancias nitrogenadas, que es la base del gas mostaza. En 1922 se establece como disciplina médica la oncología, el estudio del cáncer, y desde entonces la ciencia ha evolucionado enormemente en la lucha contra esta enfermedad. A partir de la década de 1940, se empiezan a utilizar medicamentos químicos en el tratamiento del cáncer. Si bien la radioterapia hace un control local, la quimioterapia es un control sistémico en todo el sistema, de manera que esto estaría evitando células que se desprenden, que son invisibles, por ejemplo, para la cirugía, y de esta manera estaría matando células que están en todo el sistema. Las células que están reproduciéndose de una manera más acelerada son las que se ven más afectadas por los medicamentos que se introducen generalmente por vía oral o por vía intravenosa. Una de las células que están rápidamente reproduciéndose son las células sanguíneas. Entonces, por eso, las células sanguíneas con los medicamentos oncológicos se ven afectados, y por eso nosotros vemos que las defensas bajan. Esto trae como consecuencia que el paciente pueda ser susceptible de infecciones. La quimioterapia también se da cuando el paciente tiene enfermedad ya metastásica. Es decir, tratar de que el tumor baje del tamaño, mejorar los síntomas, mejorar la calidad de vida y mejorar la expectativa de sobrevida. Ahora tenemos dos formas de quimioterapia. La quimioterapia clásica, con las medicinas que hacen que bajen las defensas, que se caiga el pelo, y unas medicinas nuevas que van más enfocadas hacia
las anormalidades en los tumores que tienen otro perfil, otras características de efectos colaterales, en general un poco más leves y tolerables que las otras medicinas. Los niños tienen unos tumores o unos cánceres que son particulares a ellos, o sea, que solamente aparecen en los niños y que difícilmente aparecen en los adultos, y viceversa. Esto hace que el cáncer en los niños sea más curable que en los adultos. Un tumor en un niño puede tener en promedio 1 o 2 alteraciones genéticas, mientras que en los adultos pues tienen 10 o 12 o 20 alteraciones genéticas. Esto los hace más complejos y por eso es que los tumores adultos en general responden menos a los tratamientos y son menos curables que los que ocurren en los niños. Por ejemplo, una leucemia, hoy por hoy en los mejores centros hasta el 90% de los niños se curan. Mientras que en los mejores centros también, en los adultos, esto baja hasta un 50 o 60%. La ciencia ha avanzado de manera impresionante en cuanto a estas nuevas tecnologías. En realidad podemos decir hacer una terapia personalizada, para que las terapias sean dirigidas al paciente y al tumor y al sitio y a la etapa del tumor. Y cada una ligada a las 3 formas de tratamiento del cáncer: a la cirugía, a la radioterapia y a la quimioterapia. Con la cirugía, en realidad, lo que ha pasado es que las técnicas son más sofisticadas y producen menos efectos colaterales en los pacientes cuando se operan, y las complicaciones también son menores. Ahora esto se hace con cirugía laparoscópica, por ejemplo, es una pequeña abertura, son como mangueras que se introducen en el abdomen, pues ahí se quita el tumor, ¿no? La probabilidad de cura no aumenta, pero la cirugía produce menos complicaciones. También se cuenta con la radioterapia focalizada, que eso es algo muy interesante porque se usan una especie de arcos donde a través de todo el arco van saliendo haces de energía que van a incidir en un sitio donde se calcula que está el tumor, de manera que los haces causan muy poco daño en el tejido circundante y se localizan y se concentran en el punto donde está el tumor. Esa es la radioterapia focalizada. Esto hace ciertamente que las probabilidades de que el paciente se cure con la radiación son más altas y que además tenga menos efectos colaterales agudos y crónicos. Ha habido una revolución en el campo de la biología molecular con terapia genética. Actualmente conocemos parte de las alteraciones genéticas que dan como consecuencia el cáncer. Y nosotros esa información la hemos utilizado para generar nuevos medicamentos. De igual manera viene una revolución en la inmunoterapia. Recientemente también se ha visto que los fenómenos del proceso de protección inmunológica tienen mucho que ver porque todos los tumores pueden desencadenar una respuesta inmune. De alguna manera lo que se trata de ver es por qué algunos pacientes se defienden más que otros por sus propios medios, por su sistema inmune. Y lo que se ha empezado a tratar de hacer es tratar de potencializar con algunos medicamentos que sea el sistema inmune el que trate de atacar a los tumores. Del mismo modo, los medicamentos inhibidores lo que hacen es más adentro, no en la superficie de la célula, reconocen más adentro proteínas que se llaman proteincinasas, que lo que hacen es transmitir esas señales de proliferación. Si uno las bloquea, resulta que se bloquea la proliferación. Lo que hacen estas medicinas en general es que inhiben la función de esa proteína y por lo tanto el tumor tiende a responder, es decir, a disminuir o a desaparecer. Los nanomedicamentos utilizan justamente a la nanotecnología, que son el uso de materiales muy pequeños que lo que hacen en el caso de la farmacología es lograr transportar al medicamento, a la sustancia, protegerlo de manera estable. Como es tan pequeñito, puede circular libremente por el vaso sanguíneo sin obstruirlo y localizarse en el sitio donde debe de actuar. Viene todo un cambio en el tratamiento del cáncer y estamos lejos de curar el cáncer. En algunos casos se puede curar,
pero estamos mejorando la expectativa de sobrevida y en algún momento vamos a tener un mejor control del cáncer. Entonces la ciencia va muy avanzada en todo esto, es un fenómeno de saber cómo tiene que atacarse la enfermedad en todo su conjunto. Sabemos que es un impacto económico a nivel mundial de cada país. La idea es tratar de no llegar a estos tratamientos que son muy costosos y los sistemas de salud de cada país pues obviamente se ven afectados. México ha hecho grandes esfuerzos en el tratamiento del cáncer. Desde hace más de 10 años, por ejemplo, se observa la introducción del Seguro Popular, en donde no tenían acceso a este tipo de terapias tan caras. El Seguro Popular empezó a incluir el tratamiento completo a mujeres con cáncer cervicuterino, cáncer de mama, y esto se ha ido extendiendo hasta cáncer de testículo, cáncer de ovario, cáncer de colon y recto, linfoma no Hodgkin. Y ahora se ve que si bien antes de la introducción del Seguro Popular cerca del 50% de los pacientes podían acabarlo, ahora se ve que hasta el 98% de los pacientes terminan su tratamiento. Las campañas de prevención son muy necesarias, las vemos en distintas épocas del año con más fuerza y han servido para concientizar a la población. Las campañas yo creo que han empezado a tener ya sus efectos positivos, en donde, por ejemplo, en el caso del Instituto Nacional de Cancerología, anteriormente la neoplasia que nosotros más veíamos aquí era el cáncer cervicuterino. Ahora esa incidencia ha empezado a bajar, ya tenemos menos pacientes. Sigue siendo un número importante, por supuesto, pero ya no los vemos ni en las etapas tan avanzadas. Probablemente en un tiempo, quizá 10 o 15 años, podamos ver todavía un efecto mucho mayor. El segundo aspecto es la detección temprana, que los pacientes sean diagnosticados cuando la enfermedad es muy pequeña y por lo tanto se puedan curar. En una situación ideal, que se adopten todas las medidas de prevención, se reduce en 1/3 la mortalidad por cáncer. El dinero que se utiliza para la investigación y para el desarrollo de medicinas van hacia el tratamiento, el que tiene menos impacto a nivel poblacional, pero evidentemente es el que deja más recursos a las compañías farmacéuticas. Cada medicamento que sale con costos relativamente altos, algunos demasiado altos, y eso evidentemente pues es difícil de que los sistemas de salud puedan complementar y darle el beneficio a toda su población. En México no hay todos los medicamentos, pero hay algunos que sí se aplican, que son muy caros y que se gasta cierto recurso. Pero estos recursos pudieran ser más aprovechados desde el punto de vista de salud pública si se destinaran a estrategias más formales y más efectivas de prevención y de diagnóstico temprano. Desde milenios atrás, el cáncer ha sido uno de los padecimientos más terribles de los seres humanos. Y a lo largo de la historia, la ciencia ha buscado entender qué es el cáncer y cómo curarlo. Nuevas e innovadoras terapias avanzan pretendiendo abatir esta compleja enfermedad. Si bien se ha reducido enormemente la mortandad de los enfermos y se ha elevado la calidad de vida, los tratamientos continúan siendo agresivos, con muchas reacciones secundarias y sumamente costosos. Por estas razones, la prevención juega un papel fundamental en el control del cáncer al detectar tempranamente la enfermedad. La ciencia avanza y con ello nuevas propuestas y tratamientos surgirán, con la esperanza de que en un futuro cercano se logre ganar la batalla en esta larga lucha contra el cáncer.